Hola de nuevo, aquí estamos de nuevo con la segunda parte del autismo infantil y del adolescente en ese abordaje integral. Les hablaba en la primera parte de las diferentes definiciones y diferentes grupos que abordan el autismo. Hablamos de sus inicios, hablamos de Leo Kanner, hablamos también de los eventos que han existido. El primer evento en el 1993-94 y bueno, ahora los más recientes. Entonces, después que terminé la primera videoconferencia, pues siempre digo, me faltan cosas por decir, me faltan experiencias que he tenido con niños autistas. Trabajé con ellos en la parte acuática durante mucho tiempo. Trabajé con ellos también con la delfinoterapia, trabajo con los delfines. Y trabajé con ellos ya de manera terapéutico, muy personal, acá tanto en Cuba como en México. Y bueno, vamos a esta parte de ese abordaje integral. Recuerdo que en la televisión cubana, en el año 98 exactamente, 98, 99, creo que fue en el 99, estuve explicando ciertos elementos del autismo en la parte física, en la parte motriz, y después me fui también a la parte neurológica. Entonces, vamos a ver también ahora ciertos elementos que pueden confundir al autismo con otras discapacidades. Una dificultad que tenemos a la hora de diagnosticar el autismo y en estudiar los efectos de la población en general ha sido la coexistencia con otras discapacidades de desarrollo, las cuales frecuentemente han oscurecido el reconocimiento del autismo. O sea, que existen otros síndromes, existen otros tipos de dificultades en el desarrollo que pueden confundirse frecuentemente con el autismo. Ahora, cuando el autismo, muchas veces cuando hay una discapacidad extremadamente severa, hay comportamiento muchísimas veces de autismo y atribuido al autismo, y sin embargo no es el autismo, sino son elementos que se van a mostrar como síntomas que aparentemente pueden ser síntomas del autismo, sin embargo es de otra discapacidad. Cuando se desarrolla la epilepsia, por ejemplo, los niños con epilepsia y los niños con retraso mental, casi el 20 y el 30% de los autistas pueden tener epilepsia y también un 80% de los autistas, fíjense bien, 80% aproximadamente puede tener también retraso mental. Entonces hay que ver también si es un retraso mental, o sea, si tienen un problema en el intelecto o si es un niño, un adolescente que por los procesos de epilepsia y su crisis convulsiva también ha perdido ciertos elementos. Recuerde que hay una muerte celular en las redes celulares cuando hay frecuentemente estos síntomas de epilepsia, estos episodios de epilepsia. El 80% de los individuos con autismo tiene un coeficiente de inteligencia por debajo de 70%, y por lo menos el 20% tienen ataque epiléptico. Quiere decir que también hay que ver los problemas, esas lesiones que pueden existir a partir de las convulsiones, de esas contracciones que pueden existir en esas redes de neuronas que van primero que todo a ser afectadas por los ataques epilépticos y puede ser inclusive necrosada, o sea que van muriendo. Entonces hay que ver todo este impacto
en la necesidad de una evaluación y una estrategia de intervención para personas con autismo para garantizar que se aborden todos estos tipos de problemas. Las personas con autismo pueden tener también parálisis cerebral, o sea, lesión estática del sistema nervioso central. Quiere decir que a veces un niño con una parálisis cerebral pues también puede ser autista. Síndrome de Down también pueden tener conductas de autismo, alejarse, encerrarse en sí mismo, no tener socialización, no tener comunicación. No son todos, fíjense bien. Y repito, algo que dije, hice mucho énfasis en la primera conferencia. Fíjense bien, no todos los autistas se manifiestan de la misma manera. Por lo tanto, no puedo generalizar las conductas para todos por igual. En los alumnos con ceguera, ciego o hipoacusia, sordo, también puede existir síntomas de autismo. Inclusive pueden ser autistas y pueden ser ciegos y pueden ser sordos. Ahora, ¿dónde hay que diferenciar bien? En que si fue la ceguera, la sordera, el síndrome de Down o la parálisis cerebral la que provoca estos síntomas de autismo, o es un autista que posee estas características. Y esto es muy difícil muchas veces diagnosticar. Muchas veces estas discapacidades, estas desviaciones en el desarrollo, muchas veces se asocian con autismo y muchas veces se combinan todas estas. Otra cosa que recientemente se ha trabajado, se ha estudiado, es síndrome de Rett, que generalmente ocurre en las mujeres, o sea, no ocurre mucho en los hombres, está descubierto siempre en las mujeres. No, y digo, vuelvo a decir lo mismo, no puedo generalizar, pero hasta ahora yo siempre lo he visto en niñas. Las características de este síndrome que se parecen mucho al autismo en edades muy tempranas. Hay deficiencia en la glándula tiroidea, ¿no? Y bueno, en ocasiones ocurre con gente con autismo. Estos hechos que son conocidos se añaden a la falta de claridad, muchas veces en la que nosotros trabajamos el autismo y el diagnóstico del autismo. Hay diagnósticos diferenciales. Vamos a ver, hay que diferenciar, porque muchas veces los síntomas de autismo aparecen en esto que le voy a explicar ahora. Sin embargo, no quiere decir que esta persona tenga autismo. Síndrome de Rett, síndrome de Asperger, que va a ser otra conferencia que voy a dar sobre el Asperger. No, fíjense bien, o sea, aparece los síntomas, sin embargo, no es autista. Síndrome degenerativo infantil. Estamos hablando de síndrome degenerativo infantil que muchas veces termina en la muerte. Autismo atípico. Quiere decir que puede ser una persona que funcione normalmente, sin embargo, sea autista y en ciertos momentos tenga estos síntomas. La esquizofrenia infantil, el retardo mental, el síndrome de Angelman, el síndrome de Smith-Lemmings-Opitz, el síndrome de Landau y Keynes. Hay que tener cuidado. El mutismo selectivo. ¿Por qué? Porque hay niños que no quieren hablar, simplemente no hablan. Y a veces pasan 3 años, 4 años y aquí empiezan a hablar. El desorden del lenguaje expresivo receptivo. O sea, les cuesta trabajo expresar las ideas o les cuesta trabajo entender, recibir la comunicación. Entonces, como les cuesta trabajo expresar o les cuesta trabajo entender, comprender, entonces, pues, hay un momento que hay un mudismo, que hay un encerramiento en sí mismo en la comunicación social. Y trastornos por movimiento estereotipado. Por ejemplo, los niños con atetoidea, o sea, con una parálisis cerebral atetoidea, tienen movimientos involuntarios que pueden semejar a movimientos estereotipados, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con todo esto. Entonces son diagnósticos diferenciales de diferentes desviaciones de desarrollo, diferentes patologías, diferentes necesidades que pueden tener síntomas de autismo o pueden parecer inclusive autistas. Hay trastornos de desarrollo globales del desarrollo, ¿no? Hay trastornos globales de este desarrollo. Estamos hablando de trastorno de Rett. Esto se desarrolla generalmente a los 6 meses.
y hay un deterioro de la marcada del lenguaje y de las habilidades sociales. Hay movimientos estereotipados con la mano, lavado constante, hay coordinación deficiente, capacidades coordinativas muy deficientes, hay ataxia, o sea, esa capacidad coordinativa deficiente hace que el movimiento no llegue al objetivo de ese movimiento. Hay una desaceleración del crecimiento de la cabeza, o sea, hay una microcefalia muchas veces. Y un desarrollo del lenguaje expresivo y receptivo gravemente afectado. O sea, no hay un lenguaje de expresión o de recepción. Y por supuesto, llega un momento en que puede ser a una niña, las que he visto yo muchas veces son inválidas, porque el retraso psicomotor es grave, sobre todo cuando no hay una estimulación temprana, no logra caminar. Hay trastorno desintegrativo de la infancia. Fundamentalmente ocurre en los primeros 2 años de vida. ¿Por qué? Porque hay una comunicación verbal, no hay una comunicación verbal o no verbal, no hay juego, no hay relaciones sociales. Y esto hay que tener cuidado. ¿Por qué? Pues hay que ver ese trastorno desintegrativo de la infancia, ¿por qué ocurre? Muchas veces hay que hacer muchas investigaciones, estudios biológicos, para descartar de que sea biológico y no sea social. Por ejemplo, la pandemia de COVID fue un detonante para que apareciera trastorno desintegrativo de la infancia. ¿Por qué? Porque no había comunicación verbal, porque no había juego, porque no había relaciones sociales, sobre todo en estos niños de los primeros 2 años de nacido. Y pudiera aparecer entonces un autismo, sin embargo, no era autismo. Inclusive después que pasó la pandemia, se reintegraron a la actividad escolar con sus compañeros, desapareció. Y apareció el lenguaje y la comunicación, relaciones sociales, y todo fue apareciendo poco a poco. Otro de los fenómenos que hay es el uso excesivo de los aparatos electrónicos como el celular, que también puede dar síntomas de enajenamiento, de mutismo, y no solamente en los niños, hasta en los adultos puede aparecer. Hay pérdida clínicamente significativa de habilidades adquiridas antes de estos 10 años. Lenguaje expresivo receptivo, habilidades sociales y comportamiento adaptativo defectuoso. Conjuntura intestinal y vesical, quiere decir que a veces los esfínteres no están trabajando y bueno, puede orinar, puede inclusive defecar. No hay juego, hay problemas en las habilidades motoras, tanto en las capacidades coordinativas como las condicionales. Hay deterioro grave de habilidades, o sea, en esa interacción social hay alteraciones cognitivas en la comunicación y hay conductas estereotipadas, o sea, hay conductas motrices estereotipadas, estereotipos. Este síndrome de Asperger, vamos a hablar de este síndrome de Asperger. Primero es un deterioro grave de las interacciones y las habilidades sociales. O sea, hay conductas repetitivas, limitadas y falta de reciprocidad emocional. Quiere decir que no expresa los sentimientos, que tú le expresas unas felicitaciones, un cariño o un susto o una preocupación y ellos no te responden a esa conducta, a esa reciprocidad emocional. Patrones de comportamiento. Hay problemas en el patrón del comportamiento. No presenta interés en algunas actividades y hay muchas veces son actividades que ellos están restrictivos, o sea que no quieren hacerlas y hay estereotipos muchas veces. El trastorno causa un deterioro significativo en la actividad social, laboral, o sea, imagínense, estamos trabajando en una oficina y hay generalmente en la oficina los compañeros se hablan y esta persona no habla con nadie, simplemente está dedicado a su trabajo, termina el trabajo, si acaso dice hasta luego y se va. Y si acaso dice buenos días y no quiere abrazar, no quiere saludar de mano a nadie, no quiere mirar a nadie para saludar, simplemente hace esto. Muchas veces se interpreta como que es un maleducado, que no es sociable,
simplemente un deterioro y es un APG. Y hay otras áreas importantes de la actividad del individuo, ¿no? Sin embargo, el lenguaje existe. No es un retraso en el lenguaje significativo porque escucha muy bien, pronuncia muy bien muchas veces y existe un lenguaje lógico. O sea, la comunicación es lógica, lo que simplemente no hay una reciprocidad a una comunicación de ese lenguaje, o sea, una socialización. Y bueno, los APE no tienen retraso mental, generalmente no han sido alumnos míos con retraso mental. Simplemente necesita un apoyo, pero el desarrollo de esa autoayuda no necesita muchas veces. ¿Por qué? Porque el mismo se puede desarrollar. Y hay un comportamiento, parece adaptativo a la curiosidad. Pueden ser curiosos, pueden investigar, ¿no? Sobre todo en esta parte de la niñez. Entonces hay que estimularlo, hay que trabajarlo. Muchas veces mucha gente dice, no, pues es que el APG es un autismo, pero muy leve. No. Son dos cosas diferentes. Vamos a ver de un punto de vista por qué son diferentes. Hay trastornos generalizados de desarrollo que no están especificados, ¿no? O sea, que no son típicos en términos de la edad que debe de ocurrir en esa edad y de inicio de un patrón de conducta específica. Hay deterioros generalizados a veces muy graves. Y bueno, muchas veces todos estos deterioros, todos estos trastornos globales del desarrollo no cumplen como tal los criterios para un trastorno autista. Sin embargo, un malo diagnóstico, un malo estudio, una mala investigación nos hace rápidamente etiquetarlo como autista. Las causas del autismo. Primero, hay que ver la etiología y las alteraciones neurológicas. Los estudios de personas con autismo han encontrado anormalidades en algunas regiones del cerebro, incluyendo el cerebelo, la amígdala, el hipocampo y los cuerpos mamiliares. Las neuronas en estas regiones parecen ser más pequeñas de lo normal y tienen fibras nerviosas subdesarrolladas. Al tener fibras nerviosas subdesarrolladas, las sinapsis que hacen las patas de las axonas pues simplemente no llegan a tener una conexión efectiva, las cuales pueden interferir en las señales nerviosas. Estas anormalidades sugieren que el autismo resulta de una ruptura del desarrollo del cerebro durante el desarrollo fetal. O sea, todo ocurre en el momento del embarazo, ¿no? En ese momento. Hay estudios específicos que sugieren que las personas con autismo tienen anormalidades en la serotonina y en otras moléculas mensajeras del cerebro. También puede suceder esto. Y hay muchos hallazgos integrantes. Yo recuerdo perfectamente a mi profesora Araceli la Antigua, que nos decía a nosotros que en las últimas investigaciones se había descubierto una fragilidad en un cromosoma, en una de las patas del cromosoma X en los niños autistas, y que esto tenía que ver inclusive con este proceso embrionario. Entonces hay alteraciones neurológicas, hay nivel neuroanatómico, neurotransmisor y nivel eléctrico. O sea, hay a veces falta de esa energía eléctrica para poder hacer la sinapsis, y a veces en la transmisión esto viene afectado, y por supuesto todo esto viene afectado por una neuroanatomía que puede estar afectada también. Hay alteraciones genéticas. Muchas veces hay evidencia de familiaridad. Hay familiares que pueden ser autistas, hay veces que hay hermanos autistas, primos autistas, tíos por ahí autistas. No quiere decir que sea hereditario, no es hereditario, pero puede haber todo esto. Hay veces también que hay personas que verdaderamente pues, de la familia no hablan con nadie y pueden parecer autistas. Hay que tener cuidado con esto.
Hay un modelo de transmisión, o sea, vamos a verlo en los hermanos de los niños autistas, cómo pueden imitar comportamientos de los hermanos mayores e inclusive parecer que son autistas. Esos modelos hay que tener mucho cuidado. Por eso les decía que en una familia hay que tener un trabajo muy dedicado y sobre todo cuando hay un hermano. Después vamos a ver los hermanos. ¿Qué pasa con los hermanos? El fenotipo del autismo, o sea, vamos a ver cuál es el fenotipo de ese niño que no mira, que no te atiende, que no te expresa nada, y ese es el fenotipo. Y hay estudios cromosómicos muy, muy grandes, ¿no? En esta teología, que son estudios que estamos trabajando, que es la parte que le decía yo de mi maestra, mi profesora Araceli la Antigua, cuando ella hace todo este estudio en la parte cromosómica, ¿no? Y bueno, puede haber también alteraciones metabólicas, gastrointestinales e inmunes. ¿Por qué? Porque muchas veces se asocia cómo se desarrolla un poco más el autismo a partir de una alimentación, digamos, muy rica en gluten, muy rica en ciertos elementos, carbohidratos, etcétera, etcétera, y que puede también dar esto. Cuando hablamos de las alteraciones neurológicas a nivel neuroanatómico, hay detecciones de células de Purkinje y de córtex. Hay hipoplasia del vermis cerebral en el cerebelo. Hay alteraciones en las estructuras límbicas y hay adelgamiento del cuerpo calloso, o sea, es más delgado ese cuerpo calloso de lo normal. Hay un ensanchamiento, una amplitud en el ancho del surco parietal y en los ventrículos. Todo esto a nivel neurológico. Esto se ha descubierto a partir de los estudios neurológicos que se han hecho a personas con autismo. Hay también, digamos, en esta teología neurológica, ese nivel neurotransmisor, donde existen alteraciones del sistema de las serotoninérgicos y dopaminonérgicos, que esto tiene que ver con la serotonina, tiene que ver con la dopamina, y que esto hace que también trabaje esta parte de las alteraciones en la parte de la neurotransmisión, ¿no? Pues puede haber un aumento a veces y puede haber también un defecto, ¿no? Y bueno, puede haber inclusive en un nivel neuroeléctrico bajo de 15 a un 30% que da convulsiones, y de un 20 a 50% que cuando usted lo pone en el electroencefalograma ve las anormalidades en ese 20 a 50%. Cuando hablamos de la etiología en alteraciones genéticas, muchos investigadores creen que algunos genes, así como factores ambientales, tales como virus, químicos, contribuyen al desorden. Y bueno, le achacan esto a la parte genética. Hay evidencias familiares, o sea, hay evidencias familiares de que muchas veces que hay una población general de 5 a 10.000, o sea, dentro de 10.000 personas hay 5 que son autistas. Y estamos hablando de que si de esos 5 a 10.000 son autistas, estamos hablando entonces de que en los hermanos de esos niños autistas pueden haber de 3 a 10.000 personas con autismo. Y estos son elementos de alteraciones genéticas. También está el modelo de transmisión. Ahora, hay que ver ese modelo de transmisión como una parte social, esa transmisión del autismo. Como, digamos, estereotipos que se imitan y que se quedan y que se aprenden y que se asocian, y que es difícil después esos estereotipos eliminarlos. Hay una concordancia mayor entre gemelos. ¿Por qué? Porque muchas veces los gemelos pueden ser autistas los dos o no ser uno autista. Vamos a ver, claro. Entonces, hay ocurrencias múltiples de autismo recesivo. Quiere decir que muchas veces el autismo puede aumentar, puede tener más elementos de autista, o puede irse eliminando poco a poco ciertos síntomas que aparentemente dice, bueno, pues entonces no era autista. Hay un modelo multifactorial de muchos factores,
y gran número de genes y factores ambientales. Se habla de factores ambientales cuando existe en el medio ambiente factores que pueden ser intoxicantes, que pueden ser tóxicos al organismo y que pueden inclusive en periodos embrionarios dar como tal estos tipos, ¿no? de parte genética cuando nace inclusive hay, ustedes ven que hay medicinas que no se deben de suministrar en momento del embarazo, ¿no? Y hay patologías, hay inclusive enfermedades como la papera, el sarampión, la rubiola, que no debe de exponerse las madres a tenerla cuando están en procesos de embrionario. El fenotipo del autismo, o sea, las evidencias de ese espectro autismo. Hay manifestaciones subclínicas en padres y hermanos. Vamos a ver qué significa esas manifestaciones subclínicas en padres y hermanos que pueden dar que el hijo y no es hereditario. Vamos a estar claros. O sea, no vamos a hablar de que sea hereditario. Quitémonos esto de la cabeza. Pero sí hay elementos que pueden asociarse con los padres y con los hermanos. El autismo, síndrome de Down. Puede haber síndrome de Down y autista. El autismo con retraso mental. Cuando hay una baja ejecución lectora, aquel alumno que todavía está en tercer año de primaria y usted ve que dice la mesa, o sea, hay baja ejecución lectora a nivel monosílabo. Hay tic motores, hay elementos como que puede ver inclusive pestañeo, puede ver elementos motóricos de las manos, de los dedos, que pueden convertirse en manerismo o no. Cuando hay una depresión mayor, o sea, vamos a ver un autista cuando tiene mucha depresión. Cuando hay trastornos obsesivos y compulsivos, ¿no? De querer algo, de moverse, de estar en un lugar, de caminar hacia un lugar o de dar vuelta en un lugar, sobre todo le gusta mucho darle la vuelta a la zampa del ventilador o de girar en círculo los juguetes o las cosas o los objetos, porque los juguetes muchas veces no lo toman como un juego con objetivo, como un juego real, ¿no? Como un juego de roles, no lo hacen, sino que lo mueven ciertas partes de ese objeto o el objeto completo. Y bueno, cuando hay una personalidad esquizoide y la enfermedad bipolar aparece también muchas veces en el fenotipo del autismo. Los cromosomas que podemos estudiar y que pueden tener esta debilidad pueden ser el 7, el 11, el 15 y el 22. Hay regiones que y hay muchas veces alteraciones metabólicas, decía gastrointestinales. Hay inmunidad en el complejo mayor, la histocompatibilidad. Muchas veces no maman, o sea, no tienen lactancia o una lactancia muy corta, o sea, son niños que cuando más lactan un mes o menos. Hay introducción al gluten y a la caseína antes del año, por eso hay que tener cuidado con las dietas que se le va a suministrar al niño antes del año y después del año. Porque cuando tú estás utilizando gluten antes del año, pues puede también exacerbar estas cosas. Hay inmunizaciones de virus vivos, sarampión, papera, rubiola, ya habíamos hablado sobre esto. Y bueno, el uso intensivo de antibióticos, esto aumenta la cándida albicans y esto hay que tener cuidado también porque muchas veces, por cualquier catarrito, a un niño le ponemos un antivirus cuando todavía no ha presentado episodios febrícolas, o sea, con fiebre, ni mucho menos. Las alergias maternas, a veces estamos hablando que las madres son alérgicas, sobre todo en el momento del embarazo. Dificultad en la permeabilidad intestinal, o sea, los intestinos, sobre todo el delgado, es el que reabsorbe todos los nutrientes de lo que se come, ¿no? Y bueno, hay a veces una permeabilidad muy grande al gluten, a la caseína, y esto pasa a sangre. Hay defectos en el eje de detoxicación del sistema nervioso central, y bueno, lo podemos ver en el fenol, en el sulforol y en esta parte de la transferasa.
Y hay un desarrollo de anticuerpos antiproteína básica de la mielina. Hay que tener cuidado con esta parte de la antiproteína. Recuerden que estas proteínas están conformadas por aminoácidos y hay veces que yo recuerdo dos niñas gemelas que tenían un síndrome muy extraño y que tenían, que yo inclusive los traté desde un punto de vista físico-motórico, que tenían aminoácidos en exceso y otros en defecto y era difícil poder estabilizarlo. Hay inmunidad defectuosa al aumento de la interleucina, es un elemento también que puede aparecer en esa inmunidad. Y bueno, cuando hablamos de anormalidades gastrointestinales, ya habíamos hablado de la mala absorción que puede existir. Hay dificultades en la permeabilidad intestinal y hay péptidos, o sea, gluten, caseína, que pasan a la sangre y se forma inclusive gluteomorfina, beta-caseomorfina. Imagínese usted qué clase de problema puede existir. Y bueno, cuando hay un crecimiento, un sobrecrecimiento de la cándida, la pican, la clostridia y déficit, pues entonces sí, ya es más complicado esto. El perfil metabólico anormal tiene que ver en este caso con niveles séricos bajos de magnesio, o sea, cero magnesio, de vitamina B6, de vitamina B12. Hay problemas en el zinc, tirosina, carnosina, lisina, hidrolisina, calcio, vitamina E, D, A, omega 6 y miotinina. O sea, niveles séricos altos de cobre, inclusive. Estamos hablando a nivel ya de químico, de anormales gastrointestinales. Por eso es importante muchas veces esa dieta que no quiero llamarle el nombre porque no me gusta, pero sí que es necesario analizar y eliminar un poco el gluten y eso es muy, muy importante. Cuando hablamos del equipo de evaluación, para todo trastorno infantil, no solamente para autistas, debe de haber un psiquiatra infantil. Debe de haber un psicopedagogo para los procesos educativos, ¿no? Inclusive desde la estimulación temprana, Debe de haber un neuropediatra, o sea, un neurólogo que se dedique a la parte infantil. Debe de haber un fisiatra, porque muchas veces hay problemas en la motricidad. Debe de haber un psicólogo tanto para los niños como los adolescentes, como también para los padres. Y debe de haber un logofoniatra, o sea, como decimos en Cuba, un logopeda o un logofoniatra para problemas de la comunicación, del habla, ¿no? Ahora, investigaciones que se han hecho, las investigaciones que hay que hacerle a cualquier niño que presenta desviaciones en el desarrollo, estamos hablando de PTC, de TAC, de mapeo cerebral, de PEC, son neurológicas que tienen que hacerse, que son las clásicas para detectar, para nosotros poder saber qué está pasando. Hay que tener entonces también análisis sanguíneo de la neuroquímica, la dosificación de los neurotransmisores, estudio también del electrocefalograma y de la evaluación psiquiátrica, psicológica, y hay que ver también la parte genética, cromosómica y la parte de la inmunología. Como pueden ver, todo esto es un proceso de evaluación, de diagnóstico y evaluación. Donde en el diagnóstico nos presentamos parámetros que están establecidos y que hay que desarrollar programas individualizados, porque como yo dije, no existe un autista igual a otro. Es muy difícil. Puede haber semejanza en algunas conductas autistas, mas son muy diferentes unos de otros. Hay que ver un diagnóstico muy diferencial. Hay que explorar todos estos casos, las potencialidades, las necesidades, para poder entonces ver cómo se puede trabajar todo el ambiente familiar y el entorno social del paciente. Y hay que orientar servicios adecuados para una intervención terapéutica. Tratamiento, orientación teórica a la familia, a
a los maestros o a las personas o a los terapeutas que van a trabajar. ¿Por qué? Porque va mucho de la investigación individual que sea cada alumno autista, es una investigación. Y hay énfasis en esa enseñanza formal, que es muy importante, y hay que ver cómo se reestructura todo el entorno familiar. Para poder integrarlo, fíjense bien, no es incluirlo por incluir, sino integrarlo socialmente útil a la vida escolar. Y esto nos proporciona muchas veces una proporción personal a los niños. Tratamiento, la terapia familiar es fundamental. O sea, cuando hablamos del niño autista, tenemos que primero que todo trabajar con la familia, que es la primera sociedad en la cual se desenvuelve el niño, ¿no? Hay dinámicas grupales que se hacen con personas autistas, con niños autistas. Hay terapia farmacológica, bueno, ya habíamos hablado de algunos elementos, y hay técnica de modificación de conducta. Tratar de modificar la conducta, que es en este caso lo que habíamos hablado al inicio, en la primera parte de esa terapia conductual, que muchas veces se abusó de esta, pero que sí tiene algún efecto. Y hay técnicas psicoeducativas, o sea, esto también tiene que ver con elementos de la vida diaria del niño, que tiene que cumplir ciertas rutinas diarias de aseo, de comer, de alimentarse, etcétera, etcétera, y que hay que trabajar estas técnicas psicoeducativas, muchas veces son terapias ocupacionales, y que bueno, la orientación dietética, ¿no? Esto es muy importante, la dieta que se le va a suministrar al autista. Hay técnica, cuando hablamos de técnica psicoeducativa, está el lenguaje, o sea, la fonoaudiología, la logopedia. Hay de percepción, que tiene que trabajar con los órganos sensitivos, táctil, visual, auditiva, inclusive también olfato. No lo puse aquí, pero fundamentalmente táctil, visual y auditiva. De atención. ¿Por qué atención? Porque hay que ver en este caso cómo logra llegar a que en una orden o una comunicación o un estado de precaución en cuanto a una comunicación lo logra asimilar. Y bueno, miren, todavía me hablaba de la percepción, inclusive para el lenguaje. En la fonoaudiología trabajamos también muchas veces a estos niños con mucho cuidado, lo que es la lengua, el embarrarlo en cierto elemento como miel, etcétera, etcétera, para que hablen, pero muchas veces es complicado. El control muscular, pues tiene que ver la musculatura, la parte gruesa y la detallada, las capacidades condicionales y la psicomotricidad gruesa y la psicomotricidad fina, y esto tiene que ver con el control muscular, porque hay estereotipos, hay manerismos que hacen muchas veces que el músculo se contraiga y se dilata de una manera tan rápida en esos manerismos y en esos estereotipos que se pueden presentar, que puede entonces descontrolar la parte muscular, o sea, las contracciones y la relajación del músculo. La imitación. Lograr que imite movimientos de otras personas sería excelente, y sobre todo el lenguaje. Y bueno, ya desarrollar los hábitos a partir de esta rutina, pues vamos también a desarrollar hábitos. Pues terminaste de comer, de bañarte, pues ahora vas a comer. Terminaste de comer, pues ahora vas a ver televisión, o vas a ver esto, o vas a hacer esto otro. Que sea generalmente, aunque también hay que romper a veces esa rutina, y eso es complicado, sobre todo en los niños autistas. Ya habíamos hablado de esto en la primera intervención, en la cual no podemos, así como tal, romperla tan fácilmente. Cuando hablamos de la imitación en estas técnicas psicoeducativas, y esto lo hago yo mucho de manera práctica, es una lástima que, bueno, ojalá algún día podamos hacer un taller, un curso para trabajar estas técnicas psicoeducativas, ¿no? Utilizando objetos. Y fíjense que objeto, no hablo solamente de juguete, sino cualquier tipo de objeto, una cuchara,
puede ser una cuchara, puede ser inclusive un tenedor con cuidado, puede ser una silla, una mesa, libro. Hay que ver cómo logran imitar lo que hace el adulto, lo que hace el coetáneo con esos objetos que no tienen autismo, por supuesto. Los movimientos, los ademanes, el sonido, los gestos que pueden existir, que pueden ser copiados. Y que bueno, si logra el autista hacer todo esto, ya estamos dando un primer paso. Tener en cuenta las capacidades motoras, la coordinación. Y esto fue lo que hablé yo en ese programa, en esa entrevista en la televisión cubana, en aquella vez que me tocó hablar sobre esas capacidades motoras, en cómo poder trabajar la coordinación, la lateralidad, las relaciones temporoespaciales. Bueno, tengo mucho más que hablar que lo que está aquí, la verdad, y que trabajamos todo esto y bueno, lograr, digamos, tener en cuenta esta capacidad de coordinación en el conocimiento de su cuerpo, en la atención a esos gestos y lograr que tenga gestos de enojo o de felicidad o de preocupación o que no entiende. También sería interesante lograr esto, ¿no? Sentado, porque de pie no controlan la atención. Cuando están de pie, ellos empiezan a moverse y es muy difícil que atiendan. Hay que aumentar imitaciones vocales, emisión de sonido. El terapeuta debe de emitir sonido para que él imita estos sonidos. Y los gestos rítmicos, o sea, dentro del movimiento, de ese tempo de movimiento, tiene que haber una imitación o hay que lograr que logren estos tempos, porque se va a ver en las fases de marcha, se va a ver en la ciclicidad de esa fase de marcha. Y va a ver inclusive que muchas veces caminan en puntilla, o sea, en el metatarso, y no asientan bien el calcañar, o sea, la planta, y hay violaciones en la fase de marcha. Y bueno, relaciones en la tarea de recompensa, que ya viene del método conductista de estímulo-respuesta y de gratificación, y de que puede ser inclusive bastante positivo en ciertos momentos, pero no siempre. Cuando hablamos de la percepción táctil, hay que mejorar la tolerancia al tacto. Y para eso trabajamos con arena, con piedra, hay que sentar sensaciones táctiles. Le molestan mucho las cosas que se mueven, no le agrada mucho, por ejemplo, la plastilina, no le agrada, sobre todo la gelatina, son comidas que verdaderamente lo sacan de su momento, de su confort. Los flanes no le gustan, y no porque el sabor, sino porque se mueven. No todos, vuelvo a repetir, no todos son igual. Y bueno, hay que ver cómo logran desarrollar esa tolerancia a los estímulos que se le dan, y esto es muy importante. Que el objetivo es desarrollar esa tolerancia a los estímulos. Cuando hablamos de percepción visual, hay que lograr que ellos localicen los objetos, que uno le diga el objeto y lo localice, que lo busque, que lo agarre, que lo encuentre, inclusive que te lo pueda traer. El seguimiento con los ojos es complicado. Cuando logramos que el niño autista logre seguir con los ojos un objeto móvil, o sea, un cochecito que se tira o cualquier cosa que pase, o una persona que esté caminando y que ellos logren mirarla, estamos hablando de que ya tenemos también ciertos elementos del desarrollo. Cuando hablamos de reagrupar objetos en conjunto, inclusive discriminar los objetos, sacarlos de un conjunto y ponerlo en otro, estamos hablando verdaderamente de un avance bastante bueno. Y el detallado de las imágenes, recuerden también porque no es complicado detallar las imágenes. Entonces, hay que trabajar mucho como objetivo en esa exploración visual que a veces es compleja en cuanto inclusive a discriminaciones de colores, de configuraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, lograr seguir con movimiento y descender el estímulo entre muchos. Cuando hablamos de la parte auditiva, ahora hablamos de la parte visual, vamos a hablar de la parte auditiva.
la percepción. Es importante que ellos localicen una fuente sonora y que miren la cabeza o que busquen el sonido. No, y que empiecen a identificar ese sonido con una imagen. Por ejemplo, hablamos de un sonido como el mar y vamos después a poner una lámina o una presentación del mar y pueden identificar, le digan mar, playa, ya estamos también dando una percepción bastante buena, ¿no? Reconocer el significado de este sonido en función de lo que sigue. Bueno, el mar, la playa, el sonido, y bueno, sabemos que nos metemos en el agua, ¿no? Y esto lo hacemos muchas veces cuando yo llevaba a los autistas, a estos alumnos a la alberca. Tenía, por cierto, la alberca, que me acuerdo que era en el Vedado, en el Camino Cienfuegos, los llevaba, donde estaba todavía mi profesor, todavía dando clases con lactantes. Yo recuerdo que los llevaba y estaba al lado del malecón, al lado del mar, y bueno, se asociaba el sonido del agua del mar también con el sonido mucho de la alberca y de cómo se aplica el agua, ¿no? Y esto lo lográbamos hacer y verdaderamente era muy estimulante este sonido, ¿no? Y cómo respondía entonces a tocar el agua, a jugar con el agua, a meter las manos dentro del agua, a meter el cuerpo y a empezar a deambular dentro del agua. E inclusive algunos lograron nadar, increíblemente. Y eso fue una de las cosas que más me motivó a mí a estudiar después profundamente el síndrome del autista. Reconocer sonido, o sea, reconocer el sonido, por ejemplo, de una cuchara en un plato, el sonido de un coche, el sonido de la bocina de un coche, el sonido del agua, del grifo, de la llave cuando se abre, o sea, diferentes tipos de sonidos, ¿no? Y es importante que ellos sientan interés en estas actividades para que aprendan de la vida diaria, de la vida cómo se hace, ¿no? O sea, a partir de que tú haces una cosa, bueno, ¿qué viene después? Bueno, si suena un plato y suena la cuchara, es que después esa cuchara se introduce en la boca y sirve para alimentarse. Y así hay que ver la asociación de las actividades a partir de movimiento y trabajamos esta percepción, esta estimulación auditiva. Cuando hablamos de la motricidad general, las actividades físicas, la conciencia de su propio cuerpo, que muchas veces no tienen conciencia de él. Y hay que tener en cuenta que ellos nacen y a las primeras edades yo pude investigar, ya venía en bibliografía, pero yo lo pude validar, comprobar la falta de tonicidad, de tono muscular y de fuerza muscular. Y bueno, al no tener un tono muscular y una fuerza muscular, pues indiscutiblemente que hay un desequilibrio y hay un equilibrio limitado. Entonces hay que trabajar también la parte del equilibrio y del tono muscular. Muchas veces con los obstáculos que se ponen tropiezan, no lo cruzan, lo patean o le pasan por arriba o lo aplastan, pero no son capaces de cruzarlo, de brincarlo. Y hay un mal control de la velocidad y fuerza que puede tener peligroso para la vida, porque en un momento en que la actividad la hace con una velocidad tan rápida que puede ocasionar lesiones y que muchas veces no miden la fuerza y puede inclusive en esas autoagresiones, en esas crisis que pueden darle, pueden inclusive peligrar la vida de los golpes que se dan a veces inclusive contra ellos mismos, contra la pared o contra el piso, en fin. Entonces los objetivos es mejorar el tono muscular y la fuerza muscular, por ejemplo, bajar y subir objetos, porque no van a lograr hacer ejercicio, lagartija, plancha, ni mucho menos. Pelotas pesadas, dejarse caer y levantarse de nuevo una colchoneta. Hay que reforzar los músculos abdominales y también lo de las piernas, el cuadricular, el bíceps femoral, la espalda, los trapecios. Hay que tener coordinación en la fuerza muscular que aumenta con el entrenamiento. O sea, hay que buscar la manera de coordinar esa fuerza muscular. Hay que mejorar el sentido del equilibrio y la coordinación. Podemos ponerla en una viga, podemos, por supuesto, una altura bajita, o podemos ponerlo en una línea, y eso hace que se mantenga un pie en esa línea para llegar a equilibrarse y buscar inclusive desequilibrarlo
y lograr a que existan, que hagan después volteretas, que caminen con las manos agarrados de los pies, o sea, y que también eviten los obstáculos, no solamente que lo eviten, sino que aprendan a cruzar, que no lo eviten mucho, muchas veces lo evitan, sino que aprendan a cruzar el obstáculo más que evitarlo. Cuando hablamos de la motricidad detallada, estamos hablando de acuerdo a sus capacidades, a objetivos que debemos de trabajar, y tenemos que mejorar la forma de agarrar, los agarres del pulgar con los demás, o sea, la oposición del pulgar con los demás dedos, el pulgar con el índice fundamentalmente, los agarres de trípode para poder trabajar el agarre del lápiz para la escritura, recoger y dejar objetos de diferentes tamaños y pesos. El trabajo de pinza digital es muy importante, los granitos de arena o los granitos fundamentalmente de semillas, de frijoles o de arroz, agarrarlo. Y bueno, también podemos trabajar con las pinzas o con esto que trabajamos las tendederas para poner la ropa, lavarla, podemos trabajar también esto. Y llevar a objetos a cuesta, o sea, llevar pesos. Agarrar y que lleven peso en sus hombros, que caminen, etcétera, etcétera. Apilar objetos, o sea, lograr hacer torres de objetos, apilar objetos, porque torre es difícil muchas veces que lo hagan, pero podemos apilar objetos, aunque sí, ellos son muy ordenados muchas veces en hacer una fila de juguetes o una fila de cosas y ponerlos en orden. Entonces, esto es muy importante. Girar la muñeca sosteniendo un objeto, porque muchas veces agarran el objeto pero no mueve la muñeca. Esto la podemos hacer enroscando y desenroscando tuerca o un pomo, en este caso plástico. Y bueno, lo que es atornillar y lo que es desatornillar. Los ensartes, o sea, coordinar las manos en los rasgados, en los ensartes, en el recorte, en subir y bajar un zipe, inclusive en los botones y en trabajo con las tijeras de estas infantiles, ¿no? Sostener y luego dejar objetos en un lugar preciso. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, tienes el objeto y el objeto lo vas a llevar al lugar donde está marcado, lo puedes marcar. Y cerrar y abrir tijeras. Tratamiento farmacológico. Miren, existen muchos fármacos. Generalmente le voy a poner los que más históricamente se han hecho. Ahora hay nuevos, pero bueno, dentro de los neurolépticos típicos está la haloperidol, está la tiroxina, y dentro de los neurolépticos atípicos está la clozapina, la olanzapina y la risperidona. Ahora, también está tratamientos de estimulantes como la metilofenidato, está la antagonista como los opioides y la anastrozona, está el anticonvulsivo, la carbamazepina y el ácido valproico. Por cierto, la carbamazepina puede dar reacciones. Muchas veces tuve alumnos que me dieron reacciones y que se enojaban, o sea, era peor la situación. Y el enojo le daba muchas veces por autoagredirse. Y están los antidepresivos, ¿no? La clomipramina, la fluoxetina y la sertralina, ¿no? Que eliminan un poco la depresión. Hay otros. La melatonina, que por cierto se lo recomiendo tomar a todos los adultos mayores de 40 años. Y bueno, la melatonina muchas veces te da un poco de relajación. El litio, la vitamina C más magnesio y la dimetilglicina y el secretin. Bueno, aquí vamos a ver un trabajo también que ustedes lo pueden ver en mi canal de YouTube cuando yo hablo de actividades acuáticas en niños con necesidades educativas especiales. Pues trabajé con niños con parálisis cerebral, trabajé con niños con autismo. Ahí me van a ver trabajando con los delfines con autismo, un adolescente autista, me van a ver en la videoconferencia. Es un video de actividades acuáticas.
y trabajé también con síndrome de Down, con autismo, con parálisis cerebral. Trabajamos también con sordos, o sea, trabajamos con casi todas las necesidades educativas especiales y con retraso mental. Trabajamos con los delfines. Después, un día voy a hacer una videoconferencia sobre la delfinoterapia. ¿Cuáles son los factores que intervienen en el impacto emocional que provocan los padres? Pongo así con mayúscula grande los padres, porque verdaderamente los padres hay que ver qué está pasando con su hijo autista. Primero, nadie está preparado para recibir en el nacimiento a un niño autista, ni tampoco las personas cercanas, los miembros de la familia, los abuelos, los hermanos, los primos, nadie está preparado para esto. Entonces, siempre hay un grado de variabilidad individual entre la familia, ¿no? El padre o la madre o la pareja, comunidad, y la familia como un sistema que debe de encontrar su propio camino para aceptar el problema. Y se verá marcado por la historia de vida de los padres. Vamos a ver qué familias son, qué nivel cultural tiene, qué nivel de sentimiento y de compromiso tienen el uno con el otro, o sea, la pareja. Y hay un significado específico de ese sistema familiar cuando llega un bebé. O sea, cuando llega un bebé, rápidamente hay ciertos elementos paternos y maternos que salen a relucir, pero estamos hablando de un bebé. Pero ¿qué pasa cuando pasa el tiempo y que vamos viendo que no se socializa? ¿Qué pasa con la familia? ¿No? ¿Cómo puede inclusive peligrar la estabilidad del matrimonio? ¿No? Cuando hay hermanos o cuando no hay, y muchas veces la ausencia de esto y las capacidades de desarrollar que puede enmarcar todo esto. Primero, lo que sucede en la familia, y esto es típico, es lo clásico, no quiere decir que ocurran en toda la familia, pero hay un proceso de duelo muy grande. Primero, la negación, ¿no? O sea, primero que todo es ignorar que tiene un problema, que verdaderamente estoy frustrado porque ahí veo que no veo que avanza mi hijo, ¿no? Hay diferencias, esos son los elementos de comunicación de los padres, negación, no, esto no. El enojo, la ira, la impotencia, la necesidad de encontrar un culpable y eres tú al esposo o el esposo de la madre, porque hay un tío por allá, hay un tío lejano, hay un primo lejano que tiene problemas y buscar la culpa a alguien. La depresión, ¿por qué? Porque generalmente hay una tristeza muy grande cuando el hijo no avanza como avanzan los demás niños. Muchas veces se aísla la familia, muchas veces afecta a los hermanos y al hijo, que está esperando un hijo normal y no lo es supuestamente, simplemente es diferente, pero... Y bueno, las dificultades que empiezan a trabajarse en la familia. Y bueno, la elaboración, que ya es la aceptación del problema, de cómo se va a canalizar los sentimientos, de cómo se aceptan las limitaciones y cómo empiezan a recuperar confianza. Y esto es lo más importante. Ahora, lo importante es que esta fase, este proceso de duelo, que generalmente aparecen una detrás de otra, o aparecen a veces juntas, o aparecen muy lentas o muy rápidas, lo más rápido posible que pase es lo mejor para lograr una aceptación. Las consecuencias en los hermanos. Esto es un grave problema. ¿Por qué? Porque los hermanos pueden haber conductas neuróticas. Muchas veces se oponen a las actividades. Ellos destacan la actividad que realizan. Odia al hermano muchas veces discapacitado. ¿Por qué? Porque la familia le da más atención a ese niño que a él. Hay un retraimiento y hay problemas educativos. Muchas veces se ve en la parte académica, en la asimilación y el desempeño y la apropiación del conocimiento de los hermanos. ¿Por qué? Porque está pensando llegar a la casa y encontrarse con el hermano. Los hermanos
se le obliga a ser competente y superiores a los ojos del padre. ¿Por qué? Porque tu hermano tiene el problema, tú eres el que tiene que salvar la familia. Fíjense hasta dónde pueden llegar. Le dan una responsabilidad exagerada a estos hermanos que no tienen síndrome de autismo. Aprender a vivir con un alto grado de tensión en la familia, porque en cualquier momento hay una pelea, en cualquier momento hay un escándalo, en cualquier momento hay una crisis, y entonces está tranquilo viendo televisión, escribiendo o escuchando o viendo el celular, y hay un momento de crisis que desestabiliza toda la familia. Los diferentes momentos donde puede haber vergüenza, culpabilidad, remordimiento, odio a sí mismo, ira y hostilidad, tanto hacia el hermano como hacia él mismo o como hacia los padres que le dieron ese hermano. Fíjense hasta dónde puede llegar. Estos hermanos necesitan mucho apoyo y comprensión. Si el niño con autismo, el hermano con autismo, necesita una intervención muy personalizada, un trabajo muy fuerte, también el hermano necesita esa actividad. Temor hacia el contagio, porque muchas veces creen que es una enfermedad contagiosa, porque no, muchas veces el hermano cree que se le va a pegar y que son niños enfermos. No son enfermos, es una condición, no es una enfermedad. Y que bueno, muchas veces ya el hermano adulto dice, bueno, y si mi hijo me sale a mí así, entonces no quieren tener hijos muchas veces. El hermano inclusive tiene una pareja, pero la pareja, como toda pareja, quiere tener hijos y ellos no quieren tener hijos. Muchas veces se trata de los padres, dicen, bueno, se sienten que tienen que apoyar, se sacrifican en ciertas actividades comunes de la adolescencia por apoyar a la familia y al hermano. Y no pueden limitar sus actividades normales de su edad. Temor a llevar amigos a la casa, pues sí, imagínense, porque se puede ser víctima de rechazo el hermano y puede traer dificultades entre los amigos. Entonces no llevan a nadie a la casa muchas veces. La autoestima muchas veces está por abajo porque yo tengo un hermano así. Y esto no ocurre solamente en el autista, ocurre en cualquier caso de niño con necesidades especiales, con necesidades inclusive educativas especiales. Muchas veces los hermanos actúan como mediadores entre la familia y bueno, tienden a la familia a recompensar las buenas actuaciones que tiene el hermano con su hermano autista. Los padres, el modelo de trabajo para padres. Primero, los padres tienen que bajar los índices de ansiedad y de culpa. No sentirse culpable. Hay que ayudarlo rápidamente a superar ese proceso de duelo para que acepte al hijo como es y establecer una mejor relación entre el hijo y él. Porque aunque usted no lo crea, es una manera de rechazo. Entonces hay que indicar las características de sus hijos en todas las áreas y para poder entonces estimular a partir de las potencialidades que tenga el hijo. Hay que integrar a los hermanos en este proceso, evitándole también que se hable de lo que sienten, porque muchas veces quieren, o sea, hay que invitarlo para que ellos suelten lo que sienten. Muchas veces el hermano se retrae. Entonces lo que quieren es que evitar de que no hable. Al contrario, hay que invitarlo a que hable, a que haga catarsis. Y eso permite que haya un espacio de convivencia en que todo el mundo lo disfrute y comparten la vida de unos y de otros. Hay que identificar elementos negativos, temores infundados muchas veces, ansiedades que pueden disminuir el ritmo de trabajo de sus hijos dentro de la sociedad, tanto del autista como del hermano. Y hay recursos positivos y hay que enfatizar esos recursos positivos para un tratamiento de ese niño para que se adapte al medio social, para que en un momento determinado pueda integrarse, no incluir por incluir, sino integrarse. Hay que organizar encuentros de familia, de niños con necesidades especiales, con el fin de que puedan manifestar ansiedades, temores y compartir con otros posibles soluciones. O sea, los padres, y esto lo vi mucho yo ahí en Cuba, cómo los padres se solidarizan, cómo se unen, cómo comparten sus experiencias, cómo ponen y otros empiezan a imitar esas experiencias y es interesante esta comunidad de padres, ¿no?
El padre, o sea, la familia masculina. El padre que participa en la vida de la familia y adquiere el rol más activo en la educación de los hijos. Para revisar el impacto que recibe el padre al enterarse y poder aceptar que su hijo es autista, es importante que tenga a mano esa lectura especializada. Porque hay que ver el papel que nos habla el padre. El padre se le han atribuido las funciones de ayudar al niño a controlar sus impulsos. Es quien pone límite, el que castiga, el que gratifica. O sea, quien da las reglas, quien exige que se cumpla. Enseña también a desarrollar capacidad de demora muchas veces. O sea, muchas veces se demora mucho en estas capacidades y en ese contexto familiar el padre influye con frecuencia en la manera indirecta sobre el hijo a través de capacidad que tiene para afectar el comportamiento de la madre cuando empieza a discutir con la madre. Bueno, ¿qué repercusiones tiene para el padre tener un hijo autista? Y existe cierta diferencia en ese proceso que vive la madre. Para Palusny nos habla que el padre generalmente se divorcia emocionalmente del niño, ocupándose de esas actividades extrafamiliares, o sea, de aportar, de suministrar a la familia, que no falte nada. Y toda esta responsabilidad de la educación se la echa a la madre, a la esposa. Se ha podido observar que los padres generalmente somos menos expresivos y las madres expresan más las emociones. Sin embargo, cuando está afectada su vida en este proceso de duelo, pues puede variar la forma de cómo se expresan esos sentimientos en los hombres. A veces comparten el sufrimiento con la familia, a veces se lo mete hacia adentro y no lo comparte. Es un factor muy tensionante para ellos, es doloroso ver a la esposa y no poder hacer nada, sentirse impotente, no poder apoyarla, no poder controlarla, porque también ellos están afectados. Y ahí es donde surgen las peleas y surgen las diferencias y surgen a veces y lamentablemente el divorcio. El divorcio de la madre y en el peor caso el divorcio con los hijos. Las madres muchas veces sienten el apoyo del esposo durante este difícil proceso, pero lo ve como un contenedor de emociones, como el hombre duro, como el tipo que ayuda a reprimir algunos sentimientos, ¿no? Y que muchas veces da la pauta para corregir comportamientos que se tiene hacia los hermanos sanos y los miembros de la familia. Muchas veces posibilita continuar el desarrollo social los padres. Yo veo todo esto de una manera familiar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos entonces del paradigma sociohistórico-cultural y hablamos de lo que expresaba Vygotsky en la parte social, nos habla de ese énfasis que él hace en este contexto único de procesos culturales, históricos y sociales en que se desarrolla cada niño, y que cuando él trabaja con Luria la parte neurológica, él considera las conductas de los seres humanos inmersos en esa cultura, en este proceso de esas tres líneas básicas de desarrollo, que es la evolutiva y que tiene que ver con la parte biológica, la histórica, que es el momento histórico, los pasos por donde pasa, que es el tiempo, y la ontogenética, que tiene que ver con esa base dialéctica de cambios, transformaciones que ocurren y que va a convertir a un nuevo tipo de desarrollo, lo plantea Wesen en 1988. Ahora, en la teoría sociohistórica cultural de Vygotsky, hay que ver que se plantea ese desarrollo cultural que transcurre bajo ciertos cambios y condiciones dinámicas en el organismo. Entonces, si vemos el niño autista, tenemos que ver esos cambios orgánicos en esa unidad de proceso de crecimiento, maduración y desarrollo orgánico que muchas veces no son similares a los demás. Entonces, hay que ver los planos de desarrollo, el natural, pero también la parte cultural, social, que
es el entorno en que se desarrolla ese niño y que va a coincidir y se confunde entre sí y formando esa parte sociobiológica. De ahí que muchas veces en los niños autistas tenemos que ver también la influencia social dentro de sí de las deficiencias que pueden existir a nivel neurológico, a nivel cerebral, a nivel... Y que bueno, todo este proceso de desarrollo de la personalidad va a estar condicionado por los factores biológicos que están afectados o que no están afectados y sociales que pueden estar afectados o que no pueden estar afectados. Ese es el carácter interactivo del proceso de enseñanza y aprendizaje en el desarrollador que tiene la base en esos aportes de Vygotsky y que anuncia la ley de esa doble formación de estos procesos psíquicos superiores, según lo cual plantea que ese desarrollo cultural del niño aparece dos veces. Primero a nivel social, estamos hablando de un niño autista que no tiene una socialización, que uno de los problemas que tiene es la falta de comunicación social y ya esta parte social está afectada, entonces hay que verlo también desde un plano interpsicológico para poder hacerlo interpsicológico. Y lo interpsicológico tiene que ver con el trabajo social, tanto de la familia como de los que lo rodean. Vamos a ver entonces esta parte, que es la parte de esa terapia social, en la cual, pues, en un curso podemos vernos por ahí y darle a ustedes más explicación. Ahora, cuando hablamos de los aspectos básicos de Vygotsky, a este desarrollo neurológico se refiere al problema de localizar las zonas del cerebro específicamente en la parte humana, donde puede existir esas funciones psíquicas superiores y que son esenciales y fundamentales en la conciencia. Y ahí es donde entra también Luria a trabajar la parte neurológica en esa variabilidad de conexiones y relaciones interfuncionales que puede estar afectada en el niño autista. Entonces, la formación de sistemas dinámicos complejos, integrantes de una serie de funciones elementales que pueden estar afectadas, hace que el niño pueda avanzar o no pueda avanzar según la parte social, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con los terapeutas, que tiene que ver con los humanos y inclusive con las amistades de la misma familia, cómo puede también intervenir. Es una reflexión generalizada de esa realidad en la conciencia de ser humano. Bueno, esto es lo que yo quería con ustedes en esta segunda parte compartir. Miren, faltan muchísimas cosas de qué comentar. Seguro que cuando termine aquí hoy y les diga, bueno, hasta la próxima videoconferencia, siempre va a haber cosas. Trabajé durante muchos años con niños autistas, me especialicé en autismo, como también me especialicé en físico motórico y en sordo, pero fundamentalmente en autismo también tuve un trabajo muy bonito. Y les digo que cada niño autista es una experiencia diferente, que no podemos generalizar mucho de esto que hemos hablado, que hay cosas generales que se pueden cumplir muchas veces y otras no. Por lo tanto, la investigación y el estudio minucioso es el que puede a nosotros darnos la oportunidad de una intervención eficaz, de una intervención adecuada para lograr integrar socialmente útil a este niño y que el día de mañana pueda desarrollarse y pueda vivir y pueda compartir y pueda lograr inclusive tener amistades, familia, porque han existido y existen en el autismo la oportunidad de una vida normal dentro de sus limitaciones o de sus limitaciones de comunicación, hacerlas comunicativas. Todo está en la familia, en los terapeutas, en el conocimiento de los terapeutas, en un equipo interdisciplinario y en un trabajo intenso. Hasta aquí es lo que he querido compartir con ustedes yo en estas dos videoconferencias
Yo hablé ahora de la intervención, de todo tipo de intervención, sensoriales, farmacéuticas, sociales, de todo tipo. Ya los talleres, pues tendríamos que darle un curso, inclusive invitando a niños autistas. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima encuentro más adelante. Muchas gracias.